Hola, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía. Una nueva entrega aquí en Entre Líneas, con mucho del panorama político para compartir con ustedes. El tema Tabaré Vázquez sigue generando atención pública, sigue estando en la agenda, y a nivel de la interna de la coalición de izquierda, a nivel de la interna del Frente Amplio, se empieza a procesar este alejamiento, que para algunos es momentáneo, para algunos es definitivo. A propósito de cómo se viene manejando, hay voces que reclaman por renovación dentro del Frente Amplio. Lo hizo el propio presidente de la República, lo ha dicho el vicepresidente de la República. Algunos hablan de oportunidades, de renovación, que emerjan figuras. ¿Cómo lo ve Asamblea Uruguay? Un sector político del Frente Amplio que tiene a su figura hoy por hoy en el Ejecutivo, a un contador de Nestori que ha dicho que es una locura pensar en candidaturas, que por ahora ni por asomo se piensa, pero hay sí figuras de Asamblea Uruguay que de alguna manera empiezan a proyectarse para el 2014 con la figura del contador Danilo Astori. Vamos a conversarlo en instantes con el senador Carlos Baráibar. Y también vamos a detenernos en la interna otra vez del Partido Nacional y lo que está pasando a nivel de la oposición. Mucha tarea para la oposición política, en particular para el Partido Nacional. ¿Qué va a hacer con la patente única, por ejemplo? ¿Qué va a hacer con la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura? Pero en particular nos vamos a meter en la interna de la UNA, porque el doctor Luis Alberto Lacalle, el expresidente senador de la República, ha mencionado a 3 figuras como posibles precandidatos. Y eso como cayó en algunos dirigentes de la UNA, no cayó del todo bien. ¿Cómo se está digiriendo esa interna y cómo se preparan para hacerle frente a la alianza, al sector de Jorge Larrañaga? Lo vamos a conversar aquí dentro de un rato con el senador Gustavo Penades. Y a eso, como siempre, le agregamos el contenido de nuestros compañeros, quien hoy están el panel completo hoy, ¿eh? Lore, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, además de la demanda que presentaron los militares retirados ante la Corte Interamericana de la OEA, piensan realizar una andanada de recursos de inconstitucionalidad luego que se apruebe la ley que plantea la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura. Bien. También les vamos a hablar de asuntos económicos, de empresarial, si se quiere, porque hay firmes intereses e importantes intereses de empresas extranjeras, las principales del mundo, empresas petroleras que quieren negociar con ANCAP a propósito de lo de la expropiación de petróleo, de la exploración que se viene haciendo tanto a nivel marítimo como en suelo uruguayo. Les vamos a contar de eso cuáles son las últimas novedades que surgen a propósito de eso. Ahora la bienvenida a Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a hablar también de la situación del INAU. ¿Qué está haciendo el Instituto de la Niñez y la Adolescencia para atender la demanda generada por las pocas fugas, las casi fugas cero que hay y que ha llevado a una sobresaturación de los hogares de reclusión? Bien, ya vamos a conversar enseguida con el senador Baráibar, pero a propósito de Tabaré Vázquez, bueno, todas las fichas están puestas a que de alguna manera el expresidente de la República revea su postura. Se cree a nivel de la interna de la coalición de izquierda que el año que viene se va a generar una masa crítica importante como para presionar para que Tabaré Vázquez vuelva. Bueno, sobre esto vamos a escuchar un informe preparado por Lorena Nicrosi. Bueno, así es, a una semana justamente hoy de que el presidente Vázquez anunciara su decisión de alejarse de la actividad política, la situación sigue conmocionando al Frente Amplio, ya que entienden que por justamente las características del exmandatario no va a ser fácil de que revea su decisión a corto plazo, sino que esto va a posponerse seguramente hasta el año que viene. Allegados al expresidente nos señalaban que Vázquez ha seguido con atención no solamente los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión de alejarse de la actividad política por las críticas que recibió dentro del propio oficialismo, sino por las reacciones que se fueron generando en el correr de estos días, donde aparecieron algunos otros cuestionamientos, también personas que comenzaron a postular a sus dirigentes como para eventuales candidatos, o sea que más allá de que esté por fuera sigue muy atentamente mirando la situación del Frente Amplio. Y no le debe pasar nada inadvertido como ya algunos empezaron a perfilar algunas candidaturas, empiezan a aparecer algunas postulaciones por allí en el Frente Amplio. Justamente, bueno, más allá de que el vicepresidente de la República, Danilo Astori, ha señalado públicamente que no quiere hablar del tema desde su propio sector, y luego lo dirá Baráibar, ya han aparecido dirigentes que han señalado que puede ser
un eventual candidato del Frente Amplio. Lo mismo sucede a nivel del MPP, más allá de que tampoco se quiera admitir públicamente, pero el nombre de Lucía Topolansky se sigue manejando y vuelven a resurgir nombres como el de Sendik, pero ya no en calidad de compañero de fórmula de Vázquez, sino como eventuales presidenciables. También en esto está la sombra de la reelección, porque no hay que olvidar que la semana pasada, cuando Vázquez toma esta decisión, hacía 24 horas que se habían conocido una serie de volantes que nadie se hizo cargo, en los cuales se planteaba la reelección del presidente Mujica para 2014. O sea que todo es una situación que se viene viendo. Lo que sí tienen claro en el frente es que si Vázquez no revé su decisión, las posibilidades de tener o de acceder a un tercer gobierno de izquierda va a ser realmente muy difícil, porque no es lo mismo una candidatura presidencial de él con una nueva figura que pueda surgir. Y de ahí es que algunos ya están pensando en un gran movimiento dentro del oficialismo para promover y hacer presión para que Tabaré Vázquez retorne a la actividad política pública y sea candidato. Bueno, sí, se maneja eso justamente porque luego que el secretario ejecutivo del Frente Amplio planteó la semana pasada, le solicitó la reunión para poder dialogar y ver qué medida se podía tomar para que él cambiara de postura, y no ha respondido y por el momento no se prevé una respuesta en lo inmediato, se piensa que se va a generar un gran movimiento de masas a través de las redes, frente amplistas también, de los comités de base, para que se empiece a gestar ese movimiento y a partir del primer semestre del año próximo pueda ponerse en marcha todo eso para lograr que antes de fin de año el expresidente acceda nuevamente a tomar su camino dentro del Frente Amplio y sea el próximo candidato presidencial. A esto también hay otro punto negativo que se ve en el Frente y es el hecho de que a partir de su reincorporación al Plenario Nacional, a la orgánica del Frente, Vázquez se le ha visto como que comenzaba a encauzar la situación del Frente Amplio de alguna manera que estaba bastante distorsionada. A partir de esto se cree que bueno, que puede sufrir un retroceso al no estar su presencia dentro de los órganos de dirección. Y vamos a seguir hablando del asunto y es por eso que vamos a darle ya la bienvenida al senador Carlos Garay Barceno. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias, buenas noches y un gusto estar con los televidentes. Haciendo, senador, la salvedad de que efectivamente el vicepresidente de la República ya habló del asunto y dijo que es una locura pensar en candidaturas. Desde su visión, ¿es un buen momento eventualmente o de alguna manera habría que poner más fichas sobre la figura de Astori pensando en 2014? Bueno, yo le voy a agregar a lo que usted dijo. Él dijo que era una locura hablar de candidaturas, pero nos dijo también que nosotros tampoco teníamos que hablar de candidaturas. Me lo dijo a mí personalmente a raíz del reportaje que mencionó. Yo en realidad dije 4 palabras y pusieron un título que tenía poco que ver con lo que yo dije, pero se interpretó como era eso. Yo creo, hablando en términos generales, y hablando de lo general a lo particular, yo creo que Tabaré Vázquez finalmente, en un momento de mucho tiempo que hay por delante, va a rever su decisión. Yo estoy seguro. Él es cierto que en todo el periodo anterior nunca había hablado del tema de ser candidato, pero todo el mundo lo interpretaba, y yo también, y creo que era una interpretación correcta, de que efectivamente se estaba ubicando como un posible candidato. Le da la razón entonces a la oposición. De alguna manera la oposición dijo, bueno, es una especie de puesta en escena que hace Tabaré Vázquez para volver. No fue una puesta en escena porque evidentemente las declaraciones que hizo en el colegio de Montesexto, colegio religioso del Opus Dei, que bueno también señalarlo. ¿Y por qué hace la precisión? Discúlpenme, senador. Digo, porque no era un colegio masón, si se quiere, ya para darle una respuesta que vaya medio al meollo de las cosas. Era un ámbito donde entonces saben que Tabaré tiene una simpatía con la masonería, sí, y que estaba precisamente invitado en un colegio religioso, con lo cual no era alguien particularmente afín a su trayectoria y a su ideología política. Si bien tiene mucho respeto por la Iglesia Católica, su esposa María Auxiliadora es católica y tiene un hijo sacerdote. Eso, el respeto hacia todas las religiones de Tabaré Vázquez ha sido proverbial y no hay ninguna materia ni ninguna mancha en esa materia. Pero él seguramente va a revisar si es que finalmente decide ser candidato, porque él había dicho que había que ver si los frente amplistas lo quieren
y si la biología lo permite, teniendo en cuenta la edad que tiene, que es una edad donde ya varios presidentes, los últimos dos concretamente, fueron presidentes precisamente con la edad de Tabaré Vázquez, con lo cual, si anda bien de salud, no habría ningún inconveniente. Discúlpeme, senador, este pedido que le hace el contralor Astori llega a raíz precisamente de que empezó a gestársela, o por lo menos a mencionarse la posibilidad de Astori 2014. Bueno, surgió a partir de que a quien en el frente y la opinión pública daba como el casi seguro candidato, que era Tabaré Vázquez, y una renuncia, se abre un panorama de distintas especulaciones. Y entonces ahí yo no quiero entrar en el tema, pero lo que digo es que tenemos que pensar en la renovación, pero también tenemos que pensar en la continuidad. Yo creo que en el frente ha habido renovación. Si vemos el gabinete, hay mucha gente que prácticamente eran niños cuando se fundó el Frente Amplio, que no estaban todavía en niveles de jerarquía hasta el gobierno de Tabaré, y que hoy están ocupando cargos de primer nivel. Hay que verlos, hay muchos de 50 años y de menos de 50 años. O sea, el Frente se va dando la renovación. Pero el Frente tiene otro elemento, que necesita la continuidad. Y lo que al Frente le ha dado fuerza es la renovación, pero al mismo tiempo es la continuidad, los elementos doctrinarios, ideológicos, políticos, estratégicos que se van transmitiendo, yo diría, a esta altura de generación en generación. Hay que ver nada más que la foto del 5 de febrero del 71, prácticamente, salvo uno o dos, todos han fallecido. Sí. Y sin embargo, ese Frente Amplio sigue siendo la referencia para todo el nuevo Frente Amplio que se proyecta. ¿No es contradictorio entonces hablar, por ejemplo, de renovación y eventualmente pensar en la figura de Astori? No, no, en absoluto, en absoluto. Sin duda, Astori hoy está ejerciendo la presidencia de la República. Hoy estuvimos de mañana en el comando conjunto que el general Bonilla presentó un año, sí, y está cumpliendo una actividad muy destacada y puede ser una figura. Pero él tiene razón y yo lo comparto. Que en este momento la tarea nuestra es gobernar. Tenemos obligaciones y él particularmente en el cargo difícil de ser la articulación entre el Poder Legislativo y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo la está cumpliendo con mucha responsabilidad y que en este momento hablar de candidaturas es absolutamente inapropiado. Lo cual no quiere decir de que el nombre de Astori, por la trayectoria que tenga, llegado el momento, que será seguramente el año que viene o el otro año, o que no será nunca, en la medida que, como es posible, Tabaré Vázquez revea su decisión y finalmente en el Frente Amplio lo elijan como candidato.